Como en Adán fueron creadas todas las cosas, cuando él cayó, todas las cosas cayeron por él. Por eso la creación, como el hombre, perdió su naturaleza divina. Perdió su naturaleza divina porque el pecado entró en él y causó una separación de Dios. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa. El primer hombre fue hecho Imadá, hombre sin límite. Esto significa específicamente lo que dice el Midrash, que Adán podía ver la tierra de un extremo a otro. Mire, Adán podía volar, Adán podía introducirse debajo del agua. Cosas que no tienen, cosas que son humanamente desde la conciencia caída imposible de pensar. Le voy a decir por qué Adán podía introducirse a la profundidad de las aguas. De hecho, él podía ver de dónde estaba la profundidad de las aguas. O podía sumergirse a la profundidad de las aguas. Adán puso nombre a los monstruos marinos, puso nombre a los peces, Adán puso nombre a los animales, puso nombre a las aves de los cielos. Entonces, para Adán poner nombre a todo lo que tenía existencia, determinantemente Adán tenía que sepultarse o ir donde estaba eso, porque tú no puedes poner nombre a algo que tú no has visto. Entonces, Adán tenía este tipo de cualidades y capacidades. Le digo esto, amado, porque estas capacidades se perdieron cuando el pecado entró. Es por eso que vemos que Cristo podía caminar sobre las aguas. Y Cristo caminó sobre las aguas. Cristo podía, su barca navegaba sobre la tormenta. ¿Por qué? Porque él, aunque estaba en la dimensión nuestra, en la materia, no estaba limitado por el poder de la materia. Y como no estaba limitado por el poder de la materia, esto significa que él tenía gobierno sobre la existencia de la materia. Y es allí donde yo quiero que entendamos el código del nombre Adán. Mire, la palabra Adán viene literalmente de la palabra hebrea Adamá. Adamá significa tierra cultivable. Es una tierra roja. Yo no sé si usted ha visto aquí en República Dominicana, donde yo nací, en alguna población hay una tierra roja. Y esa tierra roja que aparece específicamente por una población en el Cibao, en el norte de República Dominicana, que se llama Moca, es una tierra que da la mejor yuca del mundo. Una yuca que aquí los dominicanos nosotros le llamamos la yuca vagamunda, porque cuando ella ve el agua, inmediatamente ella se abre. Entonces, amado, Adán era una tierra cultivable. Eso significa que cuando Dios lo mira a usted, Dios está mirando un lugar donde Él puede sembrar, donde Él puede cosechar. Por eso que cuando la palabra hombre tiene tres raíces, y sus tres raíces son las siguientes. Primero, cuatro. Es la palabra ish. Ish tiene que ver con mujer. Por eso Adán dijo, ella será llamada ish, varona, porque del varón procede. O sea, el hueso, la capacidad que Dios sacó del hombre, de ese hueso Dios hizo una mujer. Por eso la mujer es la que establece la que dimensiona la capacidad sobre el hombre. Por eso la mujer, dice en el libro de Cantar de los Cantares, que la mujer es un muro. Por eso Satán fue donde la mujer a derribar el muro, porque si el muro está establecido, entonces Dios va a levantar el hombre, porque sobre todo, dice, si ella es muro, voy a edificar sobre él un palacio de plata. O sea, para que el hombre sea un rey necesita una corona. Entonces, la mujer es la corona de su marido. La mujer es la que va a permitir que su marido, mi alma alaba al Señor, se convierta en el rey y sea coronado, y que el palacio sea establecido. Por eso Satán envió a la serpiente donde la mujer. La otra raíz con la que tiene que ver la palabra hombre es la palabra irsh, para referirse a ciudad. Una ciudad es una cultura de pensamiento. Por eso es que cuando Adán salió para construir una ciudad conforme a una cultura de pensamiento. Edén era la ciudad de Adán. Edén era la dimensión de Adán, pero Edén no es un lugar físico, Edén es una dimensión. Por eso cuando usted dimensiona la dimensión de Edén, sus pensamientos cambian. Los sabios dicen que en el Shabbat, el Edén desde las 6 de la tarde del viernes se abre para que los que están conectados con el Shabbat, con la dimensión de Shabbat, no con el Shabbat religioso, puedan tener un contacto con la atmósfera de Edén. Lo que hacen fiesta también, los sabios dicen que el Edén se abre, y cuando el Edén se abre, ellos hacen contacto con la dimensión de Edén, con la ciudad celestial.
Otra raíz que tiene que ver es con el árbol. Los árboles entienden el lenguaje de los humanos que se conectan. Los árboles tienen una conciencia que está conectada al hombre. Por eso en el árbol, en los árboles, en la mata, hay código de sanidades para sanar el cuerpo humano, porque hay una conexión. Hay una frecuencia en la que el árbol vibra y está conectado con nosotros los seres humanos. Está conectado con la dimensión adámica. Por eso Adán es tierra cultivable. Es un lugar donde Dios quiere cultivar algo. Entonces, Adán no es un hombre, Adán es una dimensión. Cuando yo accedo a la dimensión de Adán, la dimensión que fue restaurada en el Mesías, entonces yo puedo conectar mi vida a la dimensión superior y yo puedo entrar a la ciudad de Edén, yo puedo conectar con la frecuencia. Por eso cuando el hombre cayó, Dios tuvo que hacerle una ropa que le diera dominio sobre los animales para que los animales salvajes no lo devoraran. Entonces es importante comprender, amado, y entender que esa frecuencia, esa dimensión, vino a ser restaurada en Cristo Jesús. Porque dice, por cuanto en Adán todos murieron, más en Cristo todos vivieron. O sea que en una dimensión que se murió vino a ser restaurada. ¿Sabe qué? Por eso que yo he enseñado que el matrimonio, y voy a hacer una prédica del matrimonio desde la perspectiva hebrea, de la separación y todo, voy a contestar preguntas como si un hombre se puede volver a casar. Creo que voy a hacer esto, y hoy, esta noche, no se pierda mi próxima prédica, que va a ser cómo encontrar mi alma gemela. Cómo encontrar mi alma gemela, esa alma hermana, y qué son las almas gemelas. Mire, en la dimensión restaurada por Jesús está la figura del matrimonio, está la figura corporativa de esa conexión de cuerpo y cuerpo entre hombre y mujer. Sabe que cuando un hermano se moría y no tenía hijo con su esposa o con su mujer, el hermano del muerto tenía que tomar a la mujer por esposa para darle descendencia a su hijo, tenía que redimirla. Entonces la iglesia, por eso es la novia y la esposa de Cristo, se va a casar. ¿Por qué? Porque ha sido redimida por el hermano mayor, porque a Adán se le dijo, el día que coma ciertamente morirá. Entonces, como Adán murió, entonces el hermano vino a redimirlo, el hermano vino a su rescate. Por eso es que la dimensión ahora está en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la deidad de la plenitud del Creador. Entonces, como la plenitud del Creador está en él, él vino para que él se depositara en nosotros y nos redimiera de la dimensión caída. Entonces estamos en la dimensión donde hemos sido invitados a entrar en la dimensión de la redención. Aleluya. Entonces es importante comprender esto, amado, porque cuando comprendemos estos conceptos podemos entender mejor la redención de Cristo y el propósito de Cristo venir a la cruz y de Cristo redimirnos a través de la cruz. Mire, amado, Adán, para comenzar el proceso de redención de la dimensión Adán, porque una cosa es redimirte del pecado y otra cosa es redimirte de la dimensión Adán, tenemos que entender lo siguiente. Mire, primero tenemos que entender los lienzos o los trazos de los mundos, porque estos mundos fueron dimensiones a través de la cual el eterno Dios filtró la luz que manifestó la creación. ¿Y cómo le explico esto? Que estos son filtros que filtraron la luz. Cuando se lo explico a nivel del hombre o a nivel de la creación, si usted tiene una llave de agua grande y usted la abre, de repente esa agua no se va a aprovechar. O si usted tiene un tractor de cemento y usted lo abre y usted lo suelta, eso va a tirar como un tumulto. Ahora, si usted lo va abriendo poco a poco y va filtrando el cemento, entonces usted puede hacer una obra maestra. Si la llave de su casa tiene una gran presión de agua y usted la abre rápido, la gran presión de agua, se va a botar el agua. Así mismo fue la luz. Primero Dios dijo, hagamos. Entonces Dios comenzó de una intención que tenía en su alma, que tenía en Dios, en sí mismo. Dios tiene un alma. Se llama Yehidá. En el alma de Dios había una intención, crear un ser semejante a él. Entonces Dios dijo, hagamos. Significa que estaba hablando con más de una persona en esta dimensión. Y como estaba hablando con más de una persona, hagamos.
Esa es otra interpretación que no voy a entrar ahora. Luego dice, y hizo Dios. Entonces, en una él dice algo que está en su mente, después lo hace. Entonces, aquí es como un arquitecto que ve un terreno vacío y en su mente diseña un edificio, pero después lo dibuja en un plano. Pero después no se queda ahí, después dice, y formó Dios. Entonces el arquitecto comienza a construir y comienza a formar. Y cuando vemos estos tres verbos, hacer, crear y formar, estamos en la dimensión de la manifestación de los lienzos o de los filtros que están diseñados para filtrar. Entonces, es necesario que Dios restaure tu manera de pensar para que tú accedas a la conciencia de por qué Dios en su interior te tuvo. Es más, usted sabe cuál es su procedencia. La procedencia, en realidad usted no es de este mundo. El cuerpo simplemente es un estuche. El envase no es el perfume, es el depósito donde está el aroma del perfume. Entonces, el cuerpo viene siendo el estuche del perfume, pero la esencia es lo que Dios sopló. Por tanto, usted es la esencia de Dios, usted procede de los pulmones de Dios. Por eso es que los místicos y sabios dicen que cuando el hombre pierde la fe, inmediatamente se enferman sus pulmones. Porque los pulmones tienen que ver con la respiración, y la respiración, el aliento, es la procedencia del infinito. Cuando mi conciencia se apaga y yo dejo de creer, o yo entro en algún desierto en el mundo bajo, yo por ese desierto niego la existencia de Dios, inmediatamente al negar la existencia de Dios se activa la primera maldición. Yo tengo un mensaje aquí en mi canal de YouTube que usted lo puede ver, que habla acerca de las maldiciones que afectan a la nación y cómo romper maldiciones. Y la primera maldición es una maldición que se llama Adán, que se llama Aol, perdón. ¿Qué significa Aol? Incapacidad de entendimiento. Cuando la gente pierde la fe, perdió el entendimiento, y al perder el entendimiento, perdió la desconexión con el mundo de arriba. Como Adán quiso hacer su propio mundo, perdió la desconexión con el mundo de arriba. Entonces, luego de estos tres mundos, Dios sopló sobre lo que formó. Y sobre lo que Dios sopló, ahora estamos viendo una manifestación tangible. La vida que estaba dentro de Dios ahora se está manifestando, y ahora Dios está tomando al hombre y lo va a establecer en el Edén. Entonces estamos viendo cuatro cosas que Dios hace, que tenemos que pensar en el proceso de la restauración. Dios piensa en su mente, Dios crea lo que pensó, Dios forma lo que pensó y Dios establece lo que pensó. O sea, que tú procediste como un pensamiento divino, pero no te quedaste en un pensamiento divino. Luego fuiste diseñado. Cuando un arquitecto diseña un plano, el arquitecto provee todos los problemas que va a tener, provee la fuente de la materia que va a usar para depositar ese plano. O sea, que usted está en este universo, usted está en este mundo establecido para cumplir un propósito divino. Si usted la imagen, usted vino a revelar la santidad de Dios, usted vino a revelar la luz en la imagen, en la parte física, en la dimensión física. Usted sabe que el tabernáculo tenía cuatro partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, y estaba el arca del pacto donde estaban los querubines, que es una dimensión del cuarto cielo. Entonces, estas cuatro partes tienen como intención, por medio de la dimensión de la adoración, conectarnos al mundo infinito. Por eso es que cuando el pueblo adora, Dios revela su gloria, porque Dios se revela sobre el Mahón, que es conocido como el lugar de la adoración. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar con una ofrenda, todos los años esa ofrenda que era ofrecida generaba un efecto en el mundo de arriba. Y ese efecto que generaba la ofrenda que se presentaba en el altar era semejante a la restauración de la dimensión Adán, a la restauración del Adán Camón. Por eso, el gran sumo sacerdote, cuando hacía esto, reactivaba la dimensión de la Neshama. Y al activar la dimensión de la Neshama, lo que hacía era que tomaba el control del cuadro astral, porque el cuadro astral fue tomado por Satanás, y a los cristianos le enseñaron por mucho tiempo que la dimensión de los astros era una brujería, pero en realidad eso no es así, amado, y eso es otra clase que tenemos que
que enseñar y que tenemos que aprender para que esto pueda revelar en nuestra vida, porque todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo con un propósito. De hecho, Génesis capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente, amado. Allí dice que los astros fueron creados para identificar los tiempos. Los tiempos son determinantes porque se conoce en el griego como el tiempo crono, que es el tiempo en el que nosotros habitamos y nos movemos aquí abajo, pero está el tiempo kairos, que es una ocasión. No es el tiempo de Dios como muchos han enseñado, es donde se produce una ocasión o una oportunidad de recibir algo. En ese tiempo kairos las cosas se alinean, pero en ese tiempo, como vimos anoche, Miguel, el ángel, uno de los ángeles generales de Dios, tiene que pelear con Gabriel el mensajero para traer la bendición, porque en esa dimensión lo que hace el Satanás, el enemigo, es que detiene las bendiciones que el Padre tiene determinada para nosotros. ¿Por qué la detiene? Porque Él tiene el control del cuadrilátero. Y cuando alguien aquí abajo le da legalidad, por eso Daniel dijo y oró y dijo: hemos pecado contra ti. Como hemos pecado contra ti, perdónalo. Vuestros padres pecaron. Daniel no estaba en la generación de los padres que pecaron, pero él se incluye. Y lo que Daniel está buscando con esto es quitarle la legalidad. Quitarle la legalidad a aquel que tiene legalidad en el cuadro atrás para restaurar la dimensión adámica. Y al restaurar la dimensión adámica era lo que hacía el gran Cohen Gadol cuando entraba al lugar santísimo en el tabernáculo. Entonces el tabernáculo de tu cuerpo es una dimensión que está diseñada. Por eso es que la gloria postrera de esta casa, del tabernáculo, será mayor que la postrera, porque este tabernáculo y esta gloria postrera, amado, no es un tabernáculo hecho con manos humanas. Este es un tabernáculo hecho por la mano de Dios y diseñado para recibir su gloria y para Él habitar. Por eso Jesús dijo: si me amares y guardares mi mandamiento, vendremos y haremos morada con Él. O sea, cuando Él viene a hacer una morada en nosotros, Él nos convierte en su tabernáculo y estamos diseñados para revelar, porque la semejanza, le dijo ahorita, que revela su santidad, revela su rasgos y parentesco, pero pero la semejanza revela la naturaleza interior de Dios. Y al revelar esa naturaleza interior de Dios, inmediatamente estamos haciendo que nos conectemos a la dimensión superior de los diseños del Padre en la tierra. Adán Camón, el hombre primordial, es el Adán que necesitamos restaurar. Adán Camón significa el hombre primordial. Fue lo que Cristo vino a restaurar en nosotros, porque fue la naturaleza que se cayó, fue la naturaleza que fue afectada por el pecado. La religión nos hizo esclavo de mentira. Adán Camón, también llamado el Adán Eliyón. Eliyón, aquí tenemos dos nombres. Primero tenemos el nombre El, para referirse, que es el nombre conectado a la bondad divina de Dios. Y luego la palabra Yom, que tiene que ver con el supremo. Por eso Adán Camón tiene que ver con el hombre supremo, porque el hombre supremo es la dimensión divina que ha sido revelada en el Creador. Esto tiene que ver con la conexión que necesitamos tener con el primer mundo espiritual. El primer mundo espiritual es el mundo que oculta al Creador. Por eso Pablo le habla a su siervo Timoteo y le dice que él tiene que conectarse con el Dios que habita en luz inaccesible.
Allí no se entra por medio de la materia, porque está escrito que en el cielo no puede entrar ni carne, ni sangre. Entonces, ¿qué es lo que entra en el cielo? Lo que entra en el cielo, lo que entra en la dimensión, es lo que Job vio luego de su proceso, cuando él dijo, de oído te había oído. O sea, oído, él había oído, escuchado que la palabra, la gente hablaba de él, tal vez había escuchado la voz de Dios, pero ahora tan solo no lo escuchaba, ahora lo veía y dice, mas ahora mis ojos te ven. Job está diciendo que su proceso lo llevó a tener una transición y a liberar el potencial de sus estados de conciencia superiores para que él pueda ver a Dios en la dimensión de la luz infinita. Entonces, es importante, no puedo seguir profundizando un poco más este tema, porque nos iríamos más profundo y nos tenemos que concentrar en esto. Es importante que tu parte suprema que está en ti, tengo dos prédicas para hacer hoy. Tengo una prédica que se titula, yo no sé si usted me lo pone en los comentarios, cuál usted quisiera. Tengo una prédica que se titula de la siguiente manera: las guerras internas del alma. Que también tiene que ver con esto. Y tengo otro tema que se titula cómo encontrar mi alma gemela. Yo no sé qué